que estás en los cielos. Mi Señor, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Padre, que seas tú ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Encomendamos este servicio en tus manos, sujetando todo aquello que nos sirve, clamando a un Dios grande y poderoso que derrame de su santa unción sobre su pueblo. Te lo hemos pedido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Tenemos un tema muy hermoso. Amén. El tema es ayuno y oración. Amén. Aleluya. Texto bíblico, Joel 2:12. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Aleluya. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Tenemos, hermanos, una palabra muy hermosa, un llamado de Dios a buscar su rostro en ayuno y oración, Amén. y toda súplica que nosotros podamos tener a un Dios vivo, a un Dios poderoso, con el conocimiento de que cuando hacemos un sacrificio lo hagamos en el Espíritu, sujetando la carne. Amén. En la Escritura podemos ver que Moisés, Jesucristo, Pablo y la iglesia primitiva vivían por un patrón de enseñanza, de ayuno y oración, y todo gesto santo hacia la palabra de Dios. Hoy en día es muy raro escuchar o ver que la gente ayuna o que las iglesias se ponen en ayuno. Este ministerio es una excepción. Tenemos una formación bíblica en la cual también formamos parte de esa iglesia primitiva, ayunando y orando para que el poder de Dios se manifieste en el corazón del hombre. El fundamento de este ministerio ha sido, aparte de lo que es la salvación de nuestras almas, es la oración y el ayuno. En el momento que nosotros tenemos como Salvador a Jesucristo, Jesucristo es el Maestro que nos ha enseñado lo que debemos de hacer, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Queremos llegar al Padre, hagamos lo que Jesucristo hizo. La mayoría de las religiones del mundo ayunan para limpieza tanto física como espiritual. Hay poder en ello cuando el hombre lo hace con el conocimiento de Dios. O cuando le nace en su corazón, cuando el Espíritu Santo lo lleva a ese estado de sacrificar la carne por medio de un ayuno. Es triste saber que la iglesia en estos tiempos no ayuna ni ora, mientras los brujos, los hechiceros, santeros ayunan, hacen sus ritos, sacrifican, pero el cristiano no ha podido hacerlo. Pero hay algo también, el por qué hay mucha confusión en lo que es el ayuno para sujetar la carne y vivir en el Espíritu. Porque la mayoría de personas o iglesias ordenan un ayuno. El ayuno no es una ordenanza, es algo que nace del corazón. O le dice, tiene una necesidad y lo mandan a ayunar. Tampoco es así.
El ayuno definitivamente es para, al sacrificar la carne, usted en lo espiritual se acerca más a Dios. Y el estar más cerca de Dios es algo hermoso, porque a la hora que usted habla con Dios es escuchado por Dios. Porque tiene un corazón contrito y humillado en el poder del Espíritu Santo. Porque la carne la ha podido humillar con sabiduría y conocimiento. Muchas veces tenemos malas enseñanzas en las cuales el hombre se goza de decir: toda la iglesia estamos en ayuno. ¿Quién le dijo que toda la iglesia ama a Dios y quiere sujetarse en lo espiritual a Dios? O todos están sanos. Una gente que tenga una enfermedad no puede estar en sacrificio. Hay un cuerpo de Cristo en sacrificio, y pedirá y clamará porque esas almas enfermas estén sanas y un día puedan sacrificar la carne. Porque si lo hace sin sabiduría, los pondrán a aguantar hambre hasta los enfermos, y lo que va a hacer a tener es una congregación llena de enfermos, porque no ha podido su carne resistir el sacrificio, porque hay un problema físico o de salud. Pero donde hay un cuerpo de Cristo, que hay muchas almas sanas, y si el pastor les proclama ayunar y les nace en su corazón y lo hacen con amor, con deseo de sacrificar esa carne pecadora, su ayuno lo recibirá el Señor. Amén. O muchos ayunan, pero con una conciencia oscura o negra, la cual tienen o piensan hacerle daño a su hermano, o viven haciendo el mal a todo el que se les ponga enfrente. El Señor dijo que los hebreos o judíos ayunaban, pero con el puño inicuo golpeaban al inocente. Eso no es ayuno. No agrada a Dios. Por más que usted pase días sin comer y sin beber, a Dios no le agrada cuando usted no tiene la capacidad de amar a Dios como amar a su prójimo. Y es por eso que oye usted congregaciones enteras ayunando y los ve enfermos, con problemas, pobres, saciados de toda maldad y no de la voluntad de Dios. Amén. El hombre debe de tener conciencia de que el sacrificio no es para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. El sacrificio es para acercarnos a Él, porque cuando usted lo hace con sabiduría, lo que humilla es su carne y su espíritu crece. El ayuno es una manera de consagrarnos nosotros mismos, mantenerlos en ese estado santo. Hay un llamado a orar. Dios nos está llamando a ir y buscar el rostro de Dios. ¿En dónde o cómo va a entender que ha encontrado el rostro de Dios? Si no sabe qué es hacer el bien, si no sabe amar a Dios, mucho menos a su prójimo. Amén. Ayunar es el acto de humillar su alma y sacrificarla hasta llegar a sentir la presencia de Dios en nuestro ser. Hasta llegar, como dijo la Escritura en la enseñanza pasada, hasta ver nuestro rostro. Cuando usted entiende esas cosas, es porque ha profundizado el conocimiento o el amor de Dios y puede verse a sí mismo en una meditación, en una buena oración. Hemos olvidado que el ayuno es
parte de nuestras armas de guerra. ¿Por qué no lo creemos si vemos lo que hace Dios cuando nosotros nos sujetamos a su voluntad? Dios nos está diciendo que busquemos y nos humillemos por medio del ayuno y la oración. ¿Por qué debemos recordar que todo lo que tenemos viene de Dios y depender de Dios por completo es algo hermoso, y no depender de nuestras fuerzas? El texto que leímos dice que rasguemos nuestro corazón, no vuestros vestidos. O sea, sí está entendiendo, ¿verdad? Los reyes, cuando se enojaban, rasgaban sus vestidos, pero su corazón lo tenían negro. Ese es el cristiano cuando se quiere mostrar a Dios en actos buenos, humanos o de amor. Que no estamos rasgando vuestro corazón, sino la carne pecadora. Amén. Es el momento de que sepamos qué estamos haciendo. El rasgar nuestro corazón es limpiarnos de toda inmundicia. Es desechar todo aquello que no le sirve en su vida. Amén. ¿Qué es lo que no le sirve en su vida? Comenzando desde nuestro cuerpo, que es corrupción, todo lo que el designio del hombre es maldad. Amén. Es por eso que el hombre tiene que rasgar su corazón y desechar todo sedimiento de pecado y de maldad. Porque muchos sabemos y conocemos que hay algo malo en nosotros, pero lo amamos, no queremos abrir nuestro corazón a Dios. Es más, muchos dicen, es que así era mi papá y mi mamá o mi abuelo. Eso no es bueno. Usted ya no depende de papá y de abuelos. Usted depende de un Dios que es amor, que es santo y verdadero. Amén. Y que lo ha llamado a ser santo. Gloria a Dios. Y que sacrifique esa carne para no depender de su naturaleza, sino de la naturaleza de Dios. Amén. El ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento, con el propósito de buscar el rostro de Dios. Y en esa transición de buscar el rostro de Dios, vamos a poder verlos a nosotros mismos, que somos seres indomables, seres rebeldes, lo cual solo sujetando nuestra carne podemos encontrar la paz y el amor de Dios. Amén. Y desarrollar una comunión con Dios. El propósito es tener una relación más cercana con el Señor. Pedir su favor. Todos nosotros necesitamos el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Nadie depende de sí mismo por sus fuerzas. No. Muchos no entendemos qué es depender de Dios. La dependencia de Dios es cuando usted puede darle muerte a la carne, a ese cuerpo pecador. Amén. El volverse a Dios es algo hermoso. Por eso ahora dice Jehová: convertiros a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En el libro de Joel 2:12. Dios nos está diciendo que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Convertiros a Él significa volver a buscar a Dios, o volver al estado de donde fuimos sacados. ¿De dónde fue sacado el hombre?
del huerto de Edén, en donde el hombre era amo y señor. Era de él esta tierra. Amén. Era de él la heredad. Pero el hombre se la entregó a Satanás. Ahora, el volver al huerto significa sacrificio, significa ayuno, oración, amor a Dios. ¿Cómo puede el hombre amar a Dios? Dice en el libro de Génesis capítulo 6 que los designios del hombre son maldad. Amén. Cuando Dios habla de esa manera es porque el hombre en lo natural no tiene nada bueno. Lo bueno lo recibe cuando recibe a Cristo en su corazón. A veces nos distraemos tanto con nuestros asuntos diarios que nos olvidamos de buscar a Dios o el rostro de Dios. Y en ese momento que nos alejamos un poquito de Dios, la carne hace la suya. La carne quiere sujetar al hombre y lo empieza a alejar de la oración, lo empieza a alejar del ayuno, de la lectura bíblica, de ir a la iglesia, porque la carne ha tomado fuerza, porque esa es su naturaleza. Pero entrar a la presencia de Dios está diciendo que volvamos a Él, no solo con nuestras palabras, sino con ayuno y oración y lamento. O sea, con toda súplica, con todo ruego. No solo es decirle a Dios, aquí estoy ante tu presencia, algo que nazca de su corazón. El hombre le es difícil que le salgan palabras del corazón para Dios. Ya le salen más palabras del corazón cuando se enoja que palabras santas a Dios. Porque cuando un hombre pierde el raciocinio, llega y dice de todo lo que está lleno su corazón y su cuerpo, su alma. Pero a Dios no es capaz el hombre de hablarle con el corazón. Tenemos que volver a acercarnos a encender nuestra pasión por Dios, por su voluntad, por el servicio a Él, por su presencia, por la adoración. Y Dios nos está diciendo que el camino para hacerlo es el ayuno, la oración, el amor a Dios. Amén. Amén. La necesidad del cristiano es la que no ha podido entender. Porque la necesidad del cristiano es la misma necesidad del mundano, carnal. No se ha convertido Dios en su necesidad, sino que lo que ven sus ojos. Porque el día que Dios se convierta en nuestra necesidad, viviremos en una relación directamente con Él. Amén. Cuando sintamos hambre, sed de justicia, entonces vamos por buen camino. Las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque ellos verán a Dios. Amén. Esa pobreza espiritual tiene que convertirse en una fe grande. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con una pobreza, la cual día con día va siendo saciada. Y cuando usted se va sintiendo saciado y en una relación con Dios, usted podrá ver a Dios. Gloria a Dios.
Dice su palabra, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el libro de Daniel 10:3. Él estaba en un estado de purificación, no en un ayuno. Y en esa purificación él se cuidó de que algo inmundo no entrara a su ser. Ahora, no quiero que se equivoquen como muchos mentirosos lo mandan y les dicen, hagan el ayuno de Daniel. Eso no es ayuno. Esa es una manera de alimentarse y de purificarse, de que algo inmundo no dañe su salud. El mejor tiempo para ayunar no lo dispone el hombre, sino el Espíritu Santo. Amén. En el libro de Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Amén. El ayuno es algo que si nace en su corazón, hágalo. Y no tiene que andar diciendo estoy débil porque ayuné. Porque el que ayuna en el Espíritu se mantiene fuerte en el poder de Dios. Por eso dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese es el amor de Dios. Ahora nosotros tenemos una enseñanza cómo vivir o cómo mantenerlos cuando ayunamos. Amén. Cada vez que ayunes, dijo Jesucristo, Jesús no dijo cuando sientas o tengas ganas, lo cual quiere decir que es cuando el Espíritu Santo lo llama. O cuando tenga una necesidad y diga para que Dios escuche mi petición. Eso lo hacen los hipócritas. El cristiano no lo hace así. Quiere estar en la paz y en el amor de Dios y que Dios se manifieste por su corazón. Amén. O por estar cerca de Él. Muchos le dicen, es que es un propósito que usted tiene. No, el propósito de un hijo de Dios es estar en la presencia de Dios. Es vivir en su presencia. Y si estamos en su presencia, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Todo lo que pidiéramos en su nombre al Padre será hecho en desde ayunar, cuando quieras, en los versículos 17 y 18 dice, Dios dice que ayunemos privadamente y Él nos recompensará en público. El reino es un reino de recompensas, no de sujeción o de leyes. El reino de Dios es de recompensas y cuando usted puede sujetar su carne, usted recibe la recompensa de Dios. Amén. Su lista de peticiones es la lista de sus recompensas, pero cuando lo hace con la guianza del Espíritu Santo. O sea, todos tenemos una necesidad o una petición, pero no hay una para que la petición se cumpla, sino para estar bien con Dios y que en esa obediencia Dios se manifieste en su petición. Amén. Propósito del ayuno. Quiero que todos lleguemos a entender. Le dije que los martes les voy a estar preguntando qué es lo que han entendido de esta palabra, porque muchos salimos y regresamos igual sin entender o sin tener el conocimiento a qué venimos a la iglesia.
Y no es por otra cosa. Todos debemos de tener amor a Dios. Amén. Amén. Propósito del ayuno congregacional. Lo que hicimos la semana pasada fue invitarlos, no a obligarlos. Y el que está sano y tuvo en su corazón hacerlo, es bendición si lo hizo. Aleluya. Rompimiento en toda área, avivamiento, puertas abiertas para predicar el evangelio al mundo, compromiso, consagración y dedicación a Dios, finanzas personales y de la iglesia, empleos para el pueblo. Ok, muchas veces ponemos eso y decimos, por esto vamos a ayunar, y no debe de ser así. Nosotros estamos ayunando porque tenemos una lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y si esos enemigos o esas potestades están deteniendo su bendición, en el ayuno, al acercarse usted a Dios, Dios escuchará su ruego, su súplica. O sea, el propósito es humillarnos ante Dios. Amén. No el propósito es, Señor, dame, o yo quiero recibir. Sino cuando usted está ante la presencia de Dios, lo que le pida al Padre será hecho. Amén. Revelación y manifestación de la gloria y el poder de Dios en la iglesia. En el ayuno podemos ver todas esas cosas. Y no es solamente porque ayunó, sino que es el corazón con que lo hizo, el conocimiento y el amor a Dios. La santidad de la que está disfrutando el cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve que una iglesia que todos los tenga ayunando y somos más pecadores que los mundanos? ¿Ese ayuno lo recibirá nuestro Dios en los cielos? Jamás de los jamases. Hay un Dios santo y verdadero que conoce su corazón. El que ayuna debe de estar limpio para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, o para que el ayuno, el sacrificio, pueda llegar al reino de los cielos. Amén. Usted necesita la revelación. No puede vivir usted humanamente. Usted vive por obra y gracia del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que le va a revelar el camino que va a tomar o cómo va a vivir. Amén. Al necesitar la revelación, usted va a entender que también tiene que ayunar para que pueda ver los beneficios de hacerlo, y el beneficio es que Dios está viendo que tiene el deseo de darle muerte a la carne. Amén. Ese es el propósito. Aleluya. Y voluntariamente. Porque si yo le digo, dele muerte a la carne, yo no voy a ir a matarle su carne. Es usted el que le va a dar muerte en lo espiritual, Aleluya. no alguien que lo mande. Debe de nacer en el corazón del hombre darle muerte a la carne. Si lo hace para Dios y no para el hombre, Dios le recompensará en público. Esa es la promesa de Dios. No es hacerlo porque el hombre los mandó y Dios lo va a recompensar. La gente o el ser humano tiene un creador. Amén. Nadie nació por casualidad o sin propósito. Por algo estamos en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted busque el camino correcto. Porque cuando estamos caminando sin Dios y sin esperanza, el hombre está muerto. Toma vida hasta que Cristo entra a su corazón. Amén. La gente verá lo que sucede porque usted tendrá
esa sanidad, ese trabajo, esa casa, ese cónyuge, negocios, lo que sea, proviene de Dios. Amén. Nada viene de otro lado, proviene de Dios. Pero porque ha sabido sujetar su carne y vivir en la obediencia a Dios. ¿Verdad que es muy diferente el obedecer a Dios que aguantar hambre y querer quedar bien con Dios? Dios no trata con nadie de esa manera. Dios trata con un hombre en lo espiritual y no en lo natural. Así que entre a su ayuno con el gozo del Espíritu Santo y no con el gozo o actitudes personales o particulares. Debe de nacer de Dios en su corazón. Separar tiempo para buscar a Dios a través de oración, de ayuno, de estudio bíblico, de escuchar su palabra, la búsqueda de su presencia. ¿Quién necesita ayunar? Todo creyente debe hacerlo si lo desea o nace en su corazón. Amén. Y con el conocimiento que quiere que haga Dios por usted cuando ayuna. Yo quiero que estar cerca de Dios y que Dios haga su voluntad en mí. No le pido otra cosa. Que Dios me dé sabiduría para poder guiar este pueblo. Que Dios me dé el amor para esta gente. No le pido a Dios también otra cosa. Es Dios el que al ver el sacrificio y si es aprobado por Él, Él me va a dar la capacidad y el amor. Él me va a dar la bendición, tanto en lo material como en lo espiritual. O sea, un día les dije esto y no lo tomen a mal. En muchas iglesias al cristiano primero le enseñan la avaricia y después le sueltan la bendición. Para que aquel hombre con toda avaricia haga cosas que no debe de hacer en la iglesia. Si das tanto, tu bendición es grande. Si ayunas, Dios te va a dar todo lo que le pidas. Y no es así. No le dicen primero obedece en vez de que andes de pecador y pidiendo lo que no puede ser para ti. La obediencia a Dios es la que rompe el esquema que Satanás ha formado para que el hombre no reciba la bendición. Todos necesitamos ayunar. No se trata de solo que solo los pastores o líderes ayunen, porque Dios quiere que tú y tu familia aprendan el poder de orar, de ayunar, de leer la Escritura. Enséñanos a vivir en una relación con Dios. Enseña a sus hijos. Hágalo un patrón en su hogar de que debe de haber un tiempo que ellos van a sentir que oren a Dios para que les dé ese deseo de orar. No los puede obligar, sino una enseñanza. Y ellos un día sentirán la necesidad de hacerlo. Amén. Proclame ayuno en su vida. Hay cosas que quiero que entendamos también. No solo el sacrificar la carne, no dándole alimentos, es ayuno. Muchas veces nosotros tenemos malos hábitos. Usted puede ponerse a orar y a pedirle a Dios que le ayude a quitarle esos hábitos. Y tener en su mente de no vivir en ese estado de desobediencia. Será un sacrificio para quitarse malos hábitos. Y Dios en oración se los puede quitar. O muchas veces nosotros tenemos algo y los duele deshacerlo de eso para ayudar a alguien o para ayudar a la iglesia.
Cuando usted se deshace de eso y hace la voluntad de Dios, también Dios le va a recompensar. Amén. O sea, hay sacrificios, hacerle el bien, pedirle a Dios, amar a nuestro prójimo. ¿Saben que hay mucho ser humano que le es difícil enseñarse a amar a su hermano? Y los geos dicen, no, y no puedo, y no puedo. ¿Por qué no va a poder si tiene a Dios en su corazón? Ese también es otro sacrificio. En el amor de Dios, pedirle a Dios que le dé el deseo de amar a su prójimo. Como iglesia estamos levantando generaciones que van a aprender a amar a Dios y entonces van a vivir con sabiduría y entendimiento, sacrificando la carne. Amén. El enemigo se asusta cuando el pueblo de Dios se reúne para ayunar en unidad. Cuando humillados buscamos a Dios, derrotemos al enemigo con nuestras oraciones, con nuestro sacrificio, haciendo el bien. Dijo el Señor en el libro de Isaías que el mejor ayuno es desatar los lazos de amargura y de maldad y hacer el bien, amar al prójimo. Hermanos, el que ha entendido el mensaje y ya sabe cómo arrodillar su alma en el momento que lo necesita, no se preocupe, porque ya está preparado para crucificar su pasado en la cruz. Amén. Porque sabe el momento en el cual tiene que arrodillar su alma. Su alma a la verdad no quiere, ni su carne, pero el espíritu sí. Aquí vemos claramente que ese cambio de forma de pensar, de actitud, tenía que ser una experiencia interior del corazón de la persona y no simplemente un gesto exterior, sino que un gesto interno en el cual usted tiene el deseo de ser una nueva criatura por medio del sacrificio. En realidad, la ley de Moisés prohibía al sacerdote rasgar sus vestidos, porque eran gestos carnales. La prohibición estaba porque eran gestos carnales y no espirituales. O sea que el arrepentimiento no debía mostrarse a través del fanatismo expresado en forma o acciones externas, sino en lo interior de nuestro corazón, en lo que Dios puede ver, en lo que a Dios le agrada que nosotros sujetemos. Y si habían lágrimas, debían brotar de un corazón humillado ante Dios. Amén. El arrepentimiento auténtico que Dios requiere fue expresado en la frase: y convertíos al Señor vuestro Dios, rasgando vuestro corazón. Amén. Ahora, si hemos entendido el propósito de un ayuno o de un sacrificio, y el por qué debemos de vivir en oración, el por qué debemos de vivir escudriñando las Escrituras. Las Sagradas Escrituras en el cristiano, para el cristiano debe ser el alimento. Pero parece que tenemos una iglesia muy saciada, no nos gusta leer la Escritura. Ese es el alimento nuestro. Amén. Cuando hay iglesia en necesidad de conocer a Dios, hay lectura bíblica, hay amor a Dios.
Entonces, la promesa de salvación y vida eterna está no en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Dios ya hizo el sacrificio. Está en sus manos. Está en la manera de vivir, en el entender un propósito de Dios. Dios en su grandeza dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si Él ya dio a su Hijo unigénito, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? El sacrificio ahora es nuestro, no de Él, y Él ya dio el pago. Él ahora está sentado intercediendo a la diestra del Padre para que usted y yo podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Y la salvación no llegará cuando nosotros no podamos entender el propósito de Dios. Yo podré quedar mudo de tanto hablarles, pero si ustedes no quieren abrir el corazón a Dios, igual saldremos de este lugar sin el gozo en el corazón, porque el gozo del cristiano o en el corazón del cristiano es la llenura de esa palabra viva de Dios, porque ha salido saciado, alimentado por el poder del Espíritu Santo. La sangre de Cristo se manifiesta no donde hay multitudes, sino donde hay corazones dispuestos a recibir su palabra. Ahora, si usted vino a la iglesia con el deseo de conocer a Dios, qué hermoso, porque la promesa de Dios está: salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre. Extiende esa mano santa. Yo he creído en un Dios de poder. Yo he creído en un Dios de misericordia. Y ese Dios de poder y de misericordia los capacitará para entender este propósito. Señor, la visión que me ha dado aún comienza. Aquí tiene que haber un pueblo que ame a Dios, un pueblo santo, un pueblo con visión, un pueblo con revelación, un pueblo en sacrificio, un pueblo en oración. Hay un Dios poderoso en este lugar, y si en este lugar lo hay, también en su hogar tiene que haber un Dios de poder. Hay un Dios santo y verdadero en el corazón de cada hijo de Dios. Señor Jesús, extiende tu mano, Padre, y sé tú bendiciendo esta congregación. Danos la oportunidad, Padre, de rasgar pues nuestro corazón y poder presentarlos a ti en sacrificio vivo. Así lo dijo Pablo, que los entregáramos en sacrificio vivo al Señor. Es el momento de entender de qué manera los vamos a entregar en sacrificio vivo. No es fácil decir yo voy al cielo, sino obedecer a Dios. La obediencia nos llevará al cielo. Santo y poderoso es mi Padre. Y en esta hora, Padre, te pido que esos corazones endurecidos, que esas mentes en desánimo para leer la Biblia, que esos corazones desamorados de tu palabra puedan sentir amor, puedan sentir deseo. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús declaro que el fuego de Dios consumirá toda frialdad, toda tibieza en esos corazones. Señor Jesús, yo te pido, Padre, que el poder de Dios se derrame sobre este pueblo. Señor Jesús, que el fuego de Dios pueda manifestarse en el corazón de tus hijos y se puedan gozar en el amor de Dios. Así también te pido, Padre, por la salud
porque aquí no debemos de tener cuerpos o hijos de Dios enfermos, sino un pueblo santo en la presencia de Dios. Entregue su enfermedad a Dios, porque ya no es suya. El Señor destruirá la enfermedad, el dolor, la pobreza, la aflicción. En el nombre de Jesús, pido, Señor, que te manifiestes grande y poderosamente, bendiciendo, sanando y libertando. Así te pedimos por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestros empleos, por nuestras finanzas. El que ha creído, levante su mano, que este fin de año será un año bendecido. Se dará cuenta que bendición, que hay poder de Dios, porque el Señor le place bendecir a su pueblo. Grande y poderoso es mi Padre. El que tenía petición al Señor, créale, que va a empezar a ver que Dios abre su tesoro sobre la congregación. En el nombre de Jesús, pido que el poder de Dios se manifieste en cada uno de sus hijos. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.